Bueno, muchachos, vamos a platicar por último de luxaciones. Vamos a comenzar con las luxaciones en la parte de definición, que es la pérdida completa y estable de la congruencia de los huesos que forman una articulación. Normalmente está producida por una lesión traumática que ocasiona movimientos anormales de la articulación y eso, bueno, va a producir una lesión ligamentaria o que se rompa cierta parte de la cápsula articular. De la epidemiología es mayor frecuente en jóvenes, es muy rara en niños, es de predominio en hombres y bueno, la luxación más común es la escapulohumeral, hasta en un 50% de los casos. Bueno, ¿y cómo suceden las luxaciones? Casi siempre resultado de una fuerza física violenta. Esta fuerza física es soportada por los extremos óseos de la articulación que provocan un desplazamiento de la superficie articular sobre otra, y esta fuerza va a vencer la resistencia a los medios de contención, que puede ser la cápsula articular o los ligamentos de la articulación o los mismos músculos que están alrededor de la articulación, y va a provocar que se desplacen los extremos óseos, provocando así la luxación. Entonces, dentro de los factores que favorecen una luxación, es la precaria contención entre una y otra superficie articular, o sea que no esté bien soportado, que la cápsula articular sea laxa o que los ligamentos sean blandos o laxos, que el grado de la potencia muscular que los recubre sea poca y que la violencia ejercida sobre la articulación sea muy grande o que la fuerza sea muy grande. Y bueno, dentro de la clínica, cuando tenemos una luxación vamos a encontrar un dolor intenso, se va a generar una impotencia funcional total de la articulación, vamos a tener una articulación deformada, con aumento de volumen, edema, pérdida de los ejes de la articulación y bueno, hasta algún hematoma podemos encontrar. Dentro de las complicaciones de estas tenemos la rigidez articular, la artrosis postraumática, la osificación heterotópica, podemos tener necrosis avascular en cadera y también en húmero, y bueno, múltiples lesiones neurológicas si llegamos o si esa luxación llega a lastimar algún nervio que por ahí pase. Las radiografías siempre son esenciales en el tratamiento, no tanto en el diagnóstico. Sabemos que pues bueno, no necesitamos una radiografía para ver que una articulación está fuera de su lugar, pero sí es importante para saber e identificar lesiones óseas secundarias a esa luxación. Como ejemplos de lesiones secundarias tenemos, por ejemplo, la fractura del troquíter en el caso de la luxación del hombro. Podemos encontrar alguna fractura del reborde cotiloideo en caso de la luxación posterior de la cadera, o alguna fractura de la epitróclea en la luxación del codo, ¿no? Como lesiones anexas a nuestra luxación. Bueno, ya que estamos en presencia de una luxación en el campo o que estamos presenciándola, es importante inmovilizar primero la articulación, dejar en reposo absoluto esa zona del cuerpo. Es importante aplicar frío local de manera inmediata para que no aumente el edema ni la inflamación. Es importante tratar de no intentar volver a la posición original a menos que tengamos mucha experiencia y que seamos un personal calificado en esa área. Y en caso de que no, bueno, es importante un traslado inmediato a un servicio de urgencias. Y dentro del manejo, tenemos los métodos de inmovilización improvisada para su envío a algún centro hospitalario, siendo la idea principal que la inmovilización no sea cerrada, para que no se produzca un edema, y por otro lado que también permita la rápida reducción posterior. Aquí el detalle es evitar el movimiento, evitar el dolor, disminuir las complicaciones neurovasculares y mejorar la comodidad del paciente para su traslado. Hay muchos materiales que podemos encontrar donde nos encontremos, ya sean palos de helado, ramas, pañuelos, chalecos, toallas frazadas, cinturones, tablas, magueyes, etc. Hay muchas cosas que nos pueden servir para inmovilizar alguna articulación o una extremidad en caso de estar lejos de un centro hospitalario. Y bueno, ya siendo manejado en ambiente hospitalario y donde le vamos a dar tratamiento médico definitivo, es
importante primero hacer un diagnóstico inmediato y correcto de la articulación y de la luxación del tipo de que se trate, ir en busca de lesiones óseas y neurovasculares. Eso pues lo checamos con las radiografías y con pruebas de sensibilidad y de movimiento. Es importante verificar la movilidad, sobre todo la movilidad distal y los pulsos distales, ya que alguna luxación puede intervenir en la conducción nerviosa y en la conducción vascular de las partes distales, dependiendo de la articulación de que estemos hablando. Y bueno, en muchos casos es importante una anestesia general o local para poder reducir o relajar muchas veces los músculos que están alrededor de una articulación para poder manipularla de manera adecuada. Es importante tener una radiografía previa antes de hacer la reducción y después de la reducción volver a tomar una radiografía para tener los datos suficientes como para decir que está en su lugar ya una articulación. Hay que tratar siempre de que las reducciones sean suaves, no hay que apurarse, no hay que hacer movimientos bruscos, hay que tratar de que el paciente esté relajado y es importante no tratar de reducir más de 2 veces porque los mismos intentos pueden lastimar algún vaso o algún nervio cerca de la articulación. Y después de que ha sido reducida la articulación, es importante la inmovilización primaria y después hacerle un plan de rehabilitación. Y bueno, esta es una urgencia traumatológica que generalmente no tiene por qué derivarse a un tercer escalón si conocemos a alguien ahí con experiencia. Ahora hablando muy específicamente de la luxación más común, que es la del hombro, ya hemos visto que el mecanismo de producción, tenemos el indirecto y el directo. En el directo es raro, pero puede ser directamente en la cara posterior del hombro y que lo puede zafar. Y el método indirecto, el mecanismo indirecto es el más frecuente de estos, y sucede que hacemos o tenemos en una mala posición al brazo cuando sufre algún traumatismo y bueno, el brazo normalmente está en abducción y rotación externa y llega una fuerza axial contra la articulación que presiona la cabeza humeral y bueno, la saca de la cápsula y así se luxa, ¿no? Y bueno, las masas musculares toracohumerales se contraen con gran fuerza y fijan la estabilidad en la posición anómala o anormal. Y pues bueno, podemos ver a simple vista la anomalía en la articulación, ¿no? Debemos recordar que la inspección siempre debe ser comparativa, hombro con hombro, y si vemos la primera imagen de la parte de arriba, pues no es lo mismo el hombro izquierdo que el hombro derecho. Y bueno, casi siempre nos vamos a encontrar un paciente joven, con antecedente de caída con el brazo en abducción y rotación externa. Podemos encontrar un hombro en charretera. Si nos fijamos en las imágenes de la parte de abajo, ahí tenemos a un personaje en la parte derecha con unas charreteras en el hombro y al lado izquierdo vemos cómo sale cómo está la articulación acromioclavicular, está luxado el hombro y sale por encima el acromio y tiene una forma muy similar a la charretera que trae el militar a un lado y bueno, es a lo que llamamos hombro y charretera. Vamos a notar una prominencia del acromio, podemos inclusive palpar la cabeza humeral por debajo de la clavícula. Normalmente el brazo queda bloqueado, no puede volver por sí sola a su posición original. Va a desaparecer el hueco del topectoral. En el caso de la región subacromial, parece como si hubieran pegado un hachazo o signo del hachazo. Si lo comparamos, dejando el brazo caído, pareciera que está más largo el brazo dañado que el que no.
Y en el caso de los miembros inferiores podemos encontrar ligera rotación interna, bueno, dependiendo del tipo de luxación, una rotación interna o rotación externa. Y bueno, hablando del brazo, podemos encontrar la palma de la mano ligeramente hacia adentro y hacia atrás. En las radiografías es importante, vamos a ver, tenemos que tener radiografías previas a la... Segundo. Ok, disculpen por la molestia, por ahí. Bueno, idealmente hay que tener una radiografía antes de cualquier maniobra de reducción. Y bueno, esta teóricamente no va a ser pospuesta, si podemos tenerla inmediatamente. Y bueno, siempre es importante una radiografía anteroposterior y axilar o axial de la escápula. Hay que también investigar, y nos sirve para investigar si hay fractura del troquíter o algún otro hueso, y nos da también la certeza diagnóstica de si es una luxación o es una luxación con fractura. Y bueno, también la tomografía es mucho más sensible que la radiografía para ver cuerpos libres, y bueno, si tenemos los recursos es importante utilizarlos. Dentro de la luxación es importante identificar a ver si no existe una lesión del nervio circunflejo, tanto antes como después de la reducción. En caso de que tengamos algún compromiso motor, nos vamos a dar cuenta porque el músculo deltoides puede resultar paralizado. También la sensibilidad en la cara posteroexterna del deltoides y la mitad superior del brazo puede estar comprometida. Y bueno, en caso de que tengamos una lesión o identifiquemos alguna lesión del nervio circunflejo, es importante pedir una interconsulta a neurología, ya que puede tratarse de una pérdida irreparable de la función útil del hombro, ¿no? Que es la abducción. También durante el tratamiento es muy importante la analgesia y en muchos casos la anestesia. Podemos recomendar una reducción sin anestesia si es una luxación que no ha tenido mucho tiempo desde que ocurrió. Se recomienda que sea en menos de 2 horas. Si es un paciente joven y si es un paciente que está tranquilo y confiado, y si quien va a hacer la reducción tiene buena experiencia en traumatología. En caso de que no sea así, se recomienda una reducción con anestesia, sobre todo en pacientes con edad avanzada, con osteoporosis, ya que si jalamos de más o maniobramos de más, podemos romper un hueso osteoporótico. Vamos a producir mayor dolor, y si el paciente está muy temeroso o está muy estresado, va a cooperar menos. Entonces la anestesia lo va a relajar un poco más. Y si tenemos carencia en la experiencia reduciendo alguna luxación de hombro o cadera, es mejor tener la certeza de que el paciente está anestesiado y no va a sufrir. Y también va a estar más relajado, eso nos va a facilitar el trabajo. Bueno, aquí tenemos algunas maniobras de reducción para su tratamiento. Está la maniobra de coche, que básicamente siguiendo las láminas en A, B, C y D, primero se trata de una tracción del codo, se hace una rotación externa hacia adentro y hacia adelante, formando una aducción, y en la figura C se tracciona el codo hacia la parte frontal y debe caer el hombro en su posición, o debe formarse la articulación glenohumeral. Y ya una vez estando en su posición, únicamente se lleva la muñeca en dirección al hombro contralateral, y de esa manera se fija. Entonces, esa es una manera de reducir la luxación del hombro. El único detalle es que tiene alto riesgo de fractura. Otra maniobra de reducción es la tracción contra tracción. Esto es con 2 operadores o con 2 personas
Una va a pasar una sábana por debajo del hueco axilar y la otra persona va a generar tracción axial a la extremidad con movimientos sutiles de rotación externa e interna. Es básicamente un irlo aflojando, ¿no? Pero debe estar fijo quien está haciendo la tracción con la sábana en la axila para que puedan jalar bien la extremidad. Y bueno, se va haciendo despacio y se siente cuando la articulación regresa a su lugar. Otra es el método hipocrático y bueno, eso es básicamente cuando nos encontramos solos, ponemos, dependiendo del hombro que sea, ponemos el talón entre el tórax y el tercio proximal del húmero, básicamente en el hueco axilar, y realizamos una tracción con rotación externa y posteriores hacemos una aducción presionando contra el talón y una rotación interna. Es básicamente dar un jalón y empujar el húmero a su posición normal con el pie y después ya se pone en flexión y con la muñeca sobre el hombro contralateral para su fijación. El único detalle de esta maniobra es que se puede producir un aplastamiento del plexo braquial, que sería en el peor de los casos. Otra maniobra muy segura, nada más que lleva un poco más de tiempo, es la técnica de Stimson. En el hombro luxado ponemos al paciente recostado boca abajo. Debajo del hombro luxado ponemos, en el pecho, mejor dicho, muy cercano a la articulación, ponemos una almohadilla o una sábana doblada y amarramos peso en la muñeca de ese brazo entre 5, 10 kilos, 15 kilos, dependiendo de la complexión del individuo, y dejamos el brazo colgado con el peso traccionando, y en un lapso de 10 a 15 minutos el hombro va a comenzar ahora sí que a aflojarse y a caer a su posición original. Y bueno, este es muy fácil de realizar y puede ser hecho por cualquier persona, no necesita ser un experto, y es muy segura porque la tracción es continua y no necesitamos de mayor experiencia. Y luego, ya que está nuestro hombro o nuestra articulación reducida, es muy importante la fijación. Ya que tenemos nuestro hombro fijado, hay que checar hay que hacer un examen neurovascular, checando que el nervio circunflejo esté intacto y que también no tengamos problemas vasculares. Es importante la radiografía, como ya hemos dicho, para descartar fracturas de troquíter. Y bueno, el paciente que esté luxado, vamos a tener que restringirle las actividades deportivas por lo menos 2 a 3 meses y tenemos que irlo integrando poco a poco a las actividades del hombro. La inmovilización va a ser siempre en cabestrillo en aducción, con un cabestrillo en aducción, y rotación interna, más o menos 4 semanas en pacientes jóvenes y bueno, podemos hacerlo más simple en personas mayores de 40 años, 1 o 2 semanas, y comenzar a alternar con ejercicios pendulares para que la articulación no se vaya a caer en artrosis y luego sea mucho más difícil la rehabilitación. Hablando de cadera, ya habíamos visto la luxación de cadera en clases anteriores, no me voy a detener mucho con esto. Es importante hacer la reducción en menos de 6 horas, son de 2 a 5% de todas las luxaciones. La luxación posterior es la más frecuente y bueno, muy pocas veces es bilateral, es más frecuente en pacientes jóvenes. Cuando vemos una luxación posterior, casi siempre el impacto es en la rodilla y el golpe hace que se transmita esa fuerza a la cadera y bueno, la cadera es la que termina siendo luxada, ¿no?
La posición que vemos en la imagen, tanto inferior como en la del medio, casi siempre cuando es posterior la luxación, vamos a encontrar la rodilla flexionada sobre el muslo contralateral. Vamos a tener dolor en la raíz del muslo, siempre va a haber impotencia funcional. Eh, lo que decía, la aducción con rotación interna, esa es lo que llamamos imagen de niña pudorosa. Inclusive podemos palpar la cabeza del fémur debajo de los glúteos y el trocánter va a ser más alto del lado luxado. En caso de que sea una luxación anterior, vamos a encontrar la cabeza del fémur en el plano anterior. Casi siempre es por un tramo violento con el músculo aducido rotado de manera lateral. Vamos a poder palpar la cabeza femoral en la arcada inguinocrural. El miembro inferior abducido y rotado de manera lateral va a ser una imagen clásica a la que llamamos niña impúdica porque pues está abriendo las piernas. Y bueno, el dolor va a ser en la región inguinal, ya que ahí está la cabeza femoral. Siempre va a haber incapacidad funcional y podemos encontrar una equimosis tardía. Es muy importante la radiografía del paciente, API lateral, en el antes y después de la reducción. Las tomografías en este caso no son tan urgentes, pero nos sirve para encontrar cuerpos libres, tanto de la cabeza femoral como del hueco acetebular. Y bueno, con el tiempo le podemos dar seguimiento con resonancias magnéticas nucleares para las luxaciones. La maniobra de reducción siempre es urgente, se debe hacer antes de las 6 horas y en caso de que ya tengamos o que no se pueda hacer en las primeras 6 horas, tenemos el riesgo de que en las próximas 24 nuestra luxación esté asociada a una necrosis avascular. Y en este caso es muy necesario hacer anestesia general profunda para poder relajar los músculos y hacer una buena reducción. Ahora, en las técnicas de reducción, para el tratamiento está la técnica de Alice, que es una tracción en línea con la deformidad. Es importante que se haga entre varias personas. Una debe estabilizar la pelvis contra el piso. Y bueno, vamos a hacer una flexión paulatina hasta los 70-90 grados, una rotación interna y suave y aducción para que pueda caer la cabeza femoral dentro de su hueco. Está otra maniobra en la que igual, la técnica de Simpson, en la que igual se toma al paciente, se pone en decúbito prono, se fija la cadera en la superficie de una cama o de una superficie donde pueda colgar la extremidad. Se hace una flexión de la cadera y de la rodilla a 90 grados y bueno, el ayudante mientras está estabilizando la cadera deja que quien vaya a hacer la reducción haga una tracción anterior apoyándose en la pantorrilla y una vez hecha la tracción se hace una rotación para que la cabeza del fémur pueda caer en su lugar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer después de que ya redujimos nuestra cadera? Un reposo absoluto durante 30 días, la cadera debe estar inmóvil por 2 a 3 semanas, luego comenzar con movilizaciones activas. Podemos utilizar botas cortas para la rotación interna moderada. Siempre debemos estar en movimiento activo a nuestro miembro sano y es importante no cargarles peso a nuestra cadera luxada en un par de meses o 60 días. Y es importante llevarle controles radiográficos porque es muy fácil que se nos pueda reluxar en el tiempo inmediato. Y bueno, hasta aquí va a ser su examen del quinto módulo, del tercer parcial. Y bueno, nos vemos el 11 de junio para esto. Suerte.